Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a Priorizarte nuevamente en este espacio donde conversamos con artistas plásticos, artistas plásticas, ecuatorianos, ecuatorianas, artistas visuales, emergentes, gestores culturales, de todos los personajes que estén involucrados con la escena cultural nacional. Mi nombre es Víctor Vergara y recordemos que este espacio es respaldado y auspiciado por el Instituto Tecnológico SPADE, quienes nos prestan estas hermosas instalaciones acá ubicadas en su sede matriz, entre la Avenida Patria y Ulpiano Páez. Si quieren conocer más sobre su oferta académica, amplia oferta académica, pueden seguir las redes sociales que pueden ver ahora en pantalla o contactarse a través de los números que ven en pantalla. Y también anunciamos que próximamente abrirán en este año su carrera de artes visuales. Gracias nuevamente por estar con Priorizarte en esta nueva conversación con artistas acá del entorno nacional. En esta oportunidad estamos con una muy buena amiga que he conocido primeramente en redes sociales, luego vi su obra, pero tenemos la oportunidad de tenerla presente acá en el estudio. Ella es Caro Iturralde, mejor conocida en redes sociales como con C de Caro. Caro, te llamo Caro, con cariño. Claro, así sencillo. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Bien, hola Vic, muchas gracias, mucho gusto igual de estar aquí, de haber recibido esta invitación. Yo te sigo. Sí, no, fantástico. Nos hemos seguido un tiempo en redes sociales, yo como periodista, como comunicador de este ámbito de las artes plásticas, pero tú muy activa también en redes, difundiendo mucho de lo que haces. Vamos a hablar un poco de todo lo que haces a nivel de caligrafía, a nivel de muralismo, a nivel de intervenciones en espacios públicos y otros puntos que tú abarcas ampliamente. El año pasado yo tuve la oportunidad de ver tu obra de cerca, tanto de caligrafía como de este tipo de instalaciones móviles hechas en resina epóxica que expusiste en esta muestra en el Benjamín Carrión en Quito. Una muestra bastante que llamó bastante la atención, fue masiva, estuvo creo que más de un mes, ¿no? En el Benjamín Carrión. Tuviste mucha acogida, hay mucho público que no te conoce todavía, y has tenido unas transformaciones de disciplinas desde el diseño de joyas, ahora está la caligrafía, el muralismo, la intervención en espacios públicos, para todas aquellas audiencias, esas personas que no te conocen. ¿Cómo te describes tú como artista? ¿Cómo te presentas a quienes no te conocen aún? Bueno, primero, para los que no me conocen, yo soy Caro. Yo diría que lo que me ha traído hasta aquí con todas esas bolsas de aventuras, digamos, es la curiosidad. La curiosidad, el amor por la creatividad y la necesidad, incluso yo diría emocional, de usar mis manos. Entonces, como bien dices, vengo yo del mundo de la joyería, eso es lo que estudié, en eso me formé, yo soy diseñadora de joyas. Y claro, no he hecho una joya en ya, años, imagínate, tiempo, sí. Ya casi, desde el 2009, justamente que nació el Paulo, mi hijo. Yo ahí me tomé un break de la joyería y nunca volví. Entonces, nada, como yo vengo de ahí, después me dediqué mucho tiempo a la recuperación e intervención de objetos. Yo creo que ahí realmente me dediqué también, aprendí a coser antes de esto, ¿no? Pero cuando me dediqué a la recuperación e intervención de objetos, yo siento que es como que fui encontrando más mi camino en ese sentido. Digamos que vivía yo un poco en un limbo un poco caótico me gusta pintar y también me gusta hacer joyas y también me gusta coser y también, entonces era como un día lo uno, otro día lo otro y me costaba mucho ser como constante en una sola disciplina. Ajá. Sí, eres multidisciplinaria por naturaleza, tal vez. Sí, pero también era más joven y loca, ¿sabes? Entonces como que me costaba un poco. Me costaba un poco, por ejemplo, llevar los procesos a su fin. Era como, yo creo que ese es un mal también de la gente que es como imaginativa y creativa, que empieza una cosa y después dice, no, ya me encontré una piedra y con esta piedra puedo hacer otra. Eres y ya. inquieta. Ajá.
se quedó en el cajón, ¿no? Entonces, cuando estaba yo en este proceso tenía yo este pequeño negocio que se llamaba Rebato, en el que me dedicaba justamente como a flipear los muebles, digamos. Yo compraba, pintaba, arreglaba y los volvía a vender, ¿no? Como decoración. Y en eso me encontré con la caligrafía. Y cuando me encontré con la caligrafía, a través de un libro, justamente, que después va a tener esto más sentido también, pero a mí lo que me llevó a la caligrafía fue un libro que se llama Calligraffiti, de un artista holandés que se llama Niels Schuh, más conocido en el mundo del arte urbano como Schuh. Y claro, yo vi este libro y dije, ¿qué es esta locura? O sea, ¿qué es esta forma de usar las letras que no es del tatuaje y tampoco es de la caligrafía clásica y tampoco es como, era una cosa que yo no había visto, digamos, como que una forma que yo no había así como... Y me compré el libro. Me compré el libro, lo estaba vendiendo una amiga que había traído de un viaje. Y yo me compré el libro y enseguida me puse a investigar que cómo se hacen las plumillas. Entonces empecé a hacerme plumillas, que con palos, que con latas, que con cosas. Y empecé a practicar. De hecho, la primera práctica así en mi vida hice con el Alejo Calderón, el hombre ilustrado, que era mi vecino en ese tiempo. Y nunca me voy a olvidar, tenía yo unas plumillas Lutis que me parece que él mismo me había dado comprando en un viaje. Y nos pusimos a intentar y él tampoco sabía, yo tampoco sabía, pero fue como esto de es algo que necesito intentar. Claro, era mi vecino, entonces me acolitaba ahí como en las locuras y experimentos y bueno, pasó esto y yo era pésima y el Alejo me decía como... No te preocupes, ya vas a poder, así. Y yo así, ya. Bueno, la cosa es que la verdad es que me pasé mucho tiempo siendo verdaderamente mala y haciendo muchas plumillas. Como el primer año de caligrafía era tormentoso porque yo soy zurda. Entonces, como yo soy zurda, dañaba. Bueno, me pasaba la mano. O sea, incide que seas diestro o zurdo. Sí, claro. Incide mucho. Claro, porque imagínate, los diestros van dejando lo que escriben como atrás. Los zurdos nos vamos pasando por encima. Entonces, imagínate, con la plumilla y la tinta y la cosa, yo empezaba a hacer algo y al ratito ya estaba así. Una mancha o un desperfecto. Claro. No, hay tantos puntos. Vamos a repasar ahora el Calligraffiti de tu marca, porque has creado un estilo muy, muy propio y los caracteres que se utilizan y cuál es el objetivo de la caligrafía y todo lo demás. Pero te pregunto, a nivel todavía para que te conozcan más humanamente, ¿eres la única artista en tu familia? ¿Siempre te apoyaron? ¿Siempre hubo, sí, cambia de disciplina nomás? No, tú explora lo que tú quieras, ¿no? Si no quieres hacer esto, ya joya, bueno, busca tu camino. O te veían así como, eres la oveja negra de la familia, porque siempre hay ese estigma, ¿no? Siempre, muchas profesiones, hay ese estigma, no, ella es la artista. ¿Te sentiste así alguna vez o siempre tuviste el apoyo de tu familia? Bueno, yo debo decir que mi familia es lo mejor que yo tengo. Qué maravilla. Como que de verdad mis papás, mis hermanos, mi hijo, como siempre han sido un gran apoyo. Y yo vengo de una familia donde hay muchos artistas y donde el arte ha sido como siempre fundamental, sobre todo en el lado de mi familia paterna, como mi abuelo. Muchos son artistas igual de más como de diversión que de profesión, pero mi abuelo, por ejemplo, que era médico traumatólogo, él era un gran acuarelista. Era un gran acuarelista y pintaba muchos paisajes con acuarela. Después, cuando él se jubiló, se dedicó 100% a pintar, ¿no?
¿Recuerdas el nombre de tu abuelo? Mi abuelo, claro, se llamaba Ernesto Iturralde. Ernesto Iturralde. Y wow. mi abuelito es, de hecho, quizá una de mis primeras aproximaciones al arte, porque había un tiempo que nosotros éramos sus vecinos, de mis abuelos, en el valle. Y mi abuelo, claro, se había retirado recién y tenía como este cuartito, esta casita, digamos, de esas típicas de valle, que era su taller. Qué chévere. Y yo iba, ¿no? Y mi abuelo era un hombre increíble, pero no era específicamente como este abuelito dime tú, ¿no? Como así, era un hombre más formal, como, un poco reservado, sí, como increíble, súper lindo, súper amoroso, pero su forma de mostrar cariño tampoco nunca era ni muy física, ni entonces, y yo iba, ¿no? Mi abuelo era como bastante del mundo de los adultos también, ¿no? Entonces yo iba. Cuando él estaba pintando, ¿y qué haces? ¿Y por qué haces? Y decía, yo tuve, para mí mis abuelos fueron fundamentales en mi vida, los 4. Entonces yo le decía, mi abuelo materno en cambio era un abuelo muy abuelito, era mi abuelito Mario, como... y mi abuelito Mario tenía esta costumbre de cuando se iban de la visita, de habernos ido a visitar a la casa, o nosotros nos volvíamos a la casa después de visitarles, mi abuelito nos daba un billete. Depende de la época, ¿no? Porque sucres, sí. Claro, empezó siendo 20 sucres, acabó siendo 500 sucres, después hasta uno de 5,000 creo que me tocó, pero como digamos, pero nos daba así 50 sucres, por ejemplo, 100 sucres y decía, toma mijita para un heladito. Entonces yo después iba donde mi otro abuelo y mientras él pintaba, entonces, ¿qué haces? ¿Y por qué haces? Y ni sé qué. Y me acuerdo de un día clarito que estaba yo. Entonces mi abuelo se impacientaba conmigo, pero claro, no quería ser grosero, ¿no? Entonces mi abuelo me ponía a ayudarle. Entonces me sentaba al lado de él y me daba estos cuadraditos de acuarela de los Winsor. Me daba los cuadraditos, los que ya estaban un poco gastados. Porque yo era pequeña, yo era bastante pequeña. Debo haber tenido unos 6 años. O sea, esto es de mis primeros recuerdos. Y me daba eso y me daba un papel para que yo pinte al lado de él y así entretenerme. Y yo tenía una tarea particular que era la de chuparme los pinceles. ¿Has visto que hay pintores que tienen esa práctica? Que es que cuando lavan los pinceles, claro, cuando estás pintando con acuarela, porque si no... Sí, el óleo es otra cosa. Intoxicados. Claro, sí. Pero como que lavas los pinceles y después le chupas así como... para que la punta del pincel esté súper finita. Entonces mi abuelito lavaba los pinceles y me hacía así a mí para que yo me lleve los pinceles y como los que cierran así. Cartas, así. Que cierran cartas, bueno, cierra la carta. Ajá, y así me tenía entretenida. ¿Fue tu primera aproximación? Sí, y después cuando yo me iba le decía, mi abuelito Mario, siempre nos da 20 sucres para un helado. Y mi abuelito se impacientaba, así me acuerdo un día que se impacientó así como que y se buscó en el bolsillo y me dio un billete de 500 sucres, que era el único que tenía, pero en ese momento 500 sucres era así. Era mucho. Como, puedes creer que fui y me gasté los 500 sucres en puras cosas, puros caramelos y golosinas anaranjados. Y me comí todos. Y tuve una reacción alérgica que se me hinchó la boca. El concepto de la avaricia, cuando uno compra demasiado y quiere y todo. por tratar de manipularle a mi abuelo, claro. Pero claro, él para mí es como este primer referente en términos como de arte. Y mi abuela Charito, mi abuela, su esposa, ella pintaba porcelana. Pintaba porcelana maravilloso. Y claro, pero el taller de mi abuelita sí era un poco, a pesar de que mi abuelita estaba mucho más acostumbrada a tratar con niños, o sea, el taller de mi abuelita sí era ver y no tocar, porque los pigmentos eran muy, o sea, era otro. Sí. Ajá. Entonces yo tengo esta imagen de verla a mi abuelita pintar porcelana como así, como esta dama delicada.
Y también esta cosa del hacer, ¿no? Con mi abuelito, como que es algo más manual, más artesanal. De chuparme los pinceles y que de mancharse. Sí, y que me regale. Después él me regalaba los cuadraditos de estos ya un poco gastados de acuarela. Y entonces yo me llevaba a la casa y ahí hacía mis propios experimentos y así. Entonces como que sí. Y de ahí, bueno, mis tíos, algunos de mis primos, como que hay alguna... Qué maravilla. Claro, no es un ambiente extraño de que tú seas la persona ahora, quien eres ahora, te dedicas a varias disciplinas y no es extraño para la familia, ¿no? No, creo que debo decir que más bien para mí ha sido como bastante asombroso que no haya más de mis primos, por ejemplo, que se dediquen el 100% del tiempo a la pintura o al arte. Tengo primos, igual, tengo primos músicos, tengo una prima que hace grabados increíbles, tengo primos que, o sea, como de otras disciplinas también. ¿Y tus abuelitos te llegaron a ver como la artista de hoy? No, ¿o ya no están con nosotros? No, mis abuelos, para mí eso es como un gran vacío, pero también como ha sido siempre un gran empuje, ¿no? O sea, ha habido muchos momentos de mi vida en los que yo he logrado cosas o he llegado a lugares en los que he dicho como, wow, cómo me gustaría compartir esto con ellos. Pero no, imagínate, mis abuelos murieron, 3 de ellos cuando yo era adolescente, entre el transcurso entre que yo tuve 16 y 18 años. Y mi abuelito Mario, que fue el que más vivió, murió si no me equivoco, en el 2007. Claro, sí. Entonces, bueno, estabas en crecimiento, estaba todavía... Sí, no, todavía estaba... Todavía no habías estudiado diseño de joyas. Ya era joyera. Ya estaba yo, o sea, bueno, cuando entraron mis primeros abuelitos, cuando mis primeros abuelitos murieron, no. Pero cuando mi abuelito Mario murió, sí, yo ya me había ido a Argentina y había vuelto. Estaba como justo había salido digamos, había acabado de estudiar y estaba como emprendiendo mi situación. ¿Y en ese tiempo también tuviste a tu hijo, Paulo? 2009, 2010 aproximadamente. 2009, noviembre del 2009. Te dedicaste a ser mamá un buen tiempo. Sí. ¿Cómo fue el regresar al círculo laboral, a seguir experimentando? ¿Cuál fue el giro de timón donde dijiste, voy a dejar el diseño de joyas, voy a irme por acá? Bueno, yo creo que ese fue un momento muy clave de mi vida. Yo le tuve al Paulo cuando tenía 25 años. Y yo debo decir, yo siempre digo como que yo le adoro, ¿no? Y él me ha salvado muchas veces la vida. Como yo creo que los hijos hacen eso, ¿no? Como que son un cable a tierra y también son como... Y literal, bueno, ya después hablaremos de eso, pero algunas veces me ha salvado la vida. Sí, literal, sí. Y en ese momento, cuando yo le conocí al papá del Paulo y después me quedé embarazada y toda la cuestión, yo estaba en un momento de mi vida en el que justamente no tenía un cable a tierra. Como que me gustaba esto, me gustaba lo otro, hacía mis joyas, eso me encantaba. Pero si hoy hacía plata chévere, si mañana no trabajaba, no importaba. O sea, estaba en ese momento también de la vida en el que tú todavía estás como... Sí. Y claro, y el Paulo llegó y fue como que todo un descubrimiento. La maternidad es una cambio, cosa otras inmensa. Emociones se abren, claro. Sí, a mí me pasó algo muy extraño porque yo me quedé embarazada y de pronto me encontré con otra persona, o sea, otra versión de mí que no tenía idea. Yo decía como que bueno, esto debe ser el embarazo, ¿no? Y cuando le tenga, pues voy a volver a ser la misma persona que siempre he sido. Y fue muy loco porque le tuve y de pronto era otra persona. Como que ya no la misma de antes, ya no la misma embarazada, sino ahora en esta versión en la que la maternidad juega un rol súper importante y en la que tu visión de las cosas cambia. Es como lo que te decía hace un rato de cumplir 40, como que simplemente hay algo en ti que
que nada, Sí, hace hay así un- un hay un giro cambio, y... sí. Entonces, claro, yo había decidido quedarme todo el primer año con el Paulo. La joyería tiene algunos temas que son duros como, Sí. como oficio y como trabajo. Uno de ellos, como la exposición, por ejemplo, a un montón Sí, de elementos. de elementos, Sí. de químicos, de cosas. De trabajo. Entonces, Es como... duro el taller de joyería, claro. Sí, entonces yo dije, por eso los últimos meses de embarazo y el primer año del Paulo, yo Claro, dije no, como, claro, para la ajá, lactancia y mejor, todo lo demás, ajá. para estar segura. Sí, Qué yo tenía gusto. mucha ilusión, además, como mucha ilusión de ser mamá, mucha ilusión de estar con él, mucha ilusión como de verle crecer. Y claro, las cosas en ese momento me permitieron como hacer esto, ¿no? A los, ¿qué será? Cuando él cumplió un año, pasó un poquito más, yo volví, ahí es que aprendí costura. Costura. Ahí claro, dije, no, o sea, ya poco a poco los bebés también te van dejando de necesitar, entonces me metí a estudiar en un lugar que había aquí cerca, en la Colón, en el Dismo. Ya. Muy chévere, la verdad, muy chévere. Estudié diseño de indumentaria, iba los fines de semana, o sea, como que me pasaba. Después me compré una máquina de coser que hasta ahora está en mi taller, que se usa. Qué chévere. Ahora para locuras, experimentos. Y me dediqué a eso. Y claro, no me hallaba. Y cuando el Paulo creció un poco, yo empecé a pensar en volver al trabajo, la joyería, retomar. Yo había hecho ya un pequeño patrimonio en términos de taller, digamos, como y cada vez tenía más cuestionamientos. Entonces, para cuando yo me quedé embarazada del Paulo y decidí dejar de trabajar, tenía un taller en el que trabajaban dos personas muy queridas, dos maestros joyeros y yo, y procesábamos más o menos 1 kilo de plata al mes. Entonces yo decía, bueno, ese tiene que volver a ser mi objetivo, digamos, si quiero que la cuestión funcione. Que procesar fluya, claro. Y vender más o menos eso, ¿no? 1 kilo de plata son un montón de joyas y, o sea, es como una inversión súper grande, es un negocio duro de sostener. Y yo pensaba y veía así como Quito sin minería. No, mentira, ¿dónde? O sea, claro, ¿y dónde sí. va? Y, o sea, ¿y de dónde viene la plata? ¿Y de dónde salen las cosas? De ¿Y de dónde? Minería ilegal, de dónde viene la materia prima, ¿De dónde vienen las el piedras? impacto ambiental. Leía, a mí siempre me ha gustado leer y siempre he sido súper curiosa, entonces veía y decía, por ejemplo, que el cuarzo que es la familia más grande, digamos, de donde vienen algunas de las piedras preciosas, y muchas cosas, realmente el cuarzo se usa en muchas cosas. El cuarzo se saca por toneladas del piso. Ya, imagínate lo que es sacar un bloque así de 1000 toneladas del piso, ¿no? Una de piedra. Forma indiscriminada, claro. Y de eso, solo por decirte algo, no recuerdo los datos exactos, pero por decirte, el 2% tiene calidad de piedra preciosa, claro, o semipreciosa. El 10% sirve para la pasta de dientes y los abrasivos y ni sé qué, y el resto es desperdicio. Queda demolido, sí. El impacto ambiental es... Ajá, a mí eso me empecé a tener como estas... Sí, esas dudas de con qué trabajo, cuál es el origen de estos elementos. Claro. ¿Qué hay detrás? Más aún si dices, ¿es esto lo que quiero hacer el resto de mi vida? Y pues en eso el Paulito estaba cerca de los 2 años y él siempre fue un niño bastante independiente. Entonces en un momento empezó así, ya me quiero ir a la escuela. Yo pensaba que entré a la escuela a los 5 años. O sea, yo sí tenía esta idea muy romantizada también de la maternidad, donde va a entrar a la escuela a los 5 y va a probar azúcar a los 28 y va a tener novia a los 60. Claro, no. Pero no, o sea, él mismo demandaba como esto, y era un guagua súper inquieto, súper activo. Su vida ya, claro. Entonces, bueno, imagínate, le llevé a una guardería de unas personas muy queridas donde habían ido mis sobrinos. Bueno, la cosa es que le llevé a la guardería, le puse así y la que se fue llorando fui yo. Sí. Él se fue a jugar y así dije, bueno, ya, o sea, esto es claramente
hora de yo también volver a la escuela, ¿sabes? Es otra fase, pasas a otra fase. Ajá. Sí, de asumir mi maternidad también de otra manera, o sea, como... Y ahí es que empezó, bueno, una cosa llevó a la otra y ahí es que empezó lo de los muebles. Y cuando empecé a hacer eso, enloquecí, aluciné. Tú has dicho en diferentes entrevistas, Caro, que es una nueva forma de sentir el arte, es diferente el restaurar muebles, darles nuevas vidas. Claro. ¿Con qué tipo de muebles, cuéntanos a la audiencia, con qué tipo de muebles estás relacionada? ¿Qué restauras? ¿Son muebles de casa, son muebles de hogar, son muebles pequeños, grandes? ¿Tú trabajas con clientes? ¿Cuáles son los intereses que tienes en ese tipo de trabajo? Bueno, porque sí has publicado mucho en redes. Sí, he hecho de todo. Bueno, cuando tenía este negocio que te cuento, realmente recolectaba en lotes. Y ahora lo hago muy específicamente ya. O sea, ahora mi trabajo ha tomado como tantos otros colores y cosas que claro, que ya para mí... tener un stock, a menos que sea como mi catálogo de obra o esto, como que ya no tengo tiempo. Pero en ese tiempo recolectábamos con mi papá, que es un aventurero, y bueno, y nos íbamos y con algunos amigos también nos íbamos así a buscar cosas viejas. ¿Ya? A mí lo que me gusta realmente son las cosas viejas. Como que escaparates, mesas, sí, mesas de noche. Pueden ser floreros, pueden ser mesas, pueden ser sillas. Me gusta mucho trabajar con sillas. Me gusta, o sea, como que los objetos en general creo que los objetos tienen una energía y tienen una cosa, ¿no? Y para mí es esto como las cosas ya existen. El mundo está lleno de cosas que existen y que no porque nosotros las consideremos desechables van a desaparecer, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido como también una cosa muy fundamental esto de tratar de recuperar y de optimizar, ¿no? Y yo siento que también de ahí viene como este profundo amor y conexión con el arte urbano, o sea, como el hecho de recuperar espacios. Sí, que den una nueva vida a un entorno. Ajá. Tú te has involucrado mucho en eso. ¿Desde qué año aproximadamente? Todo esto que yo te cuento, que es cuando yo empecé realmente en el muralismo, y un poco tarde en mi vida, diría incluso, todo esto estamos hablando más o menos del 2013. Entre el 2013 y el 2016. Como... entre que yo dejé la joyería y me puse este negocio y me encontré con la caligrafía y empecé a aprender y toda la cuestión. Y claro, y después de pronto cerré mi negocio como... y dije ya, o sea, sostener un lugar también es muy difícil. Sí, sostener totalmente, económicamente, el tiempo, claro. Ajá. Entonces dije como que bueno, anhelaba yo una especie de libertad un poco también, de como no es necesario que el trabajo sea donde mí, ¿sabes? Como que, o que yo tenga este espacio donde... Y fue hermoso. Fue hermoso, fue una liberación, siento que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y que fue como mi primer, tal vez así como que todavía muy miedosa, con muy poca experiencia y con muchos problemas y cosas encima, mucho caos también de todo lo que ya venía yo acumulando. Creo que fue la primera vez en la que yo he dicho como que, bueno, le voy a apostar a lo que creo. O sea, como que le voy a apostar a lo que yo creo que es bueno para mí. Y a la manera en la que yo creo que debo hacer las cosas. Qué difícil llegar a eso. Hay muchas personas que lo logran de forma temprana, otras toman unos años más. Difícil, es difícil llegar a ese punto. Sí, y yo de liberarse. Sí, pero yo siento que es un camino porque aún cuando parcialmente lo logramos hacer, todavía seguimos atados a un montón de cosas y claro, o sea, este es un trabajo, el arte es un trabajo que sí implica muchísimo
no sé si decir sacrificio, no soy yo muy fan de esa idea como de, ay, el sacrificio del, ¿me entiendes? Creo que es, ni creo que solo se puede crear a partir del mal trip, o sea, sí. Como, ajá, ¿me entiendes? Más bien siento que es que lo que me ha enseñado a mí como esta oportunidad y esta suerte que he tenido de dedicarme ya tantos años a esto, de ir buscando mi camino, es justamente que el arte es una herramienta maravillosa para vivir, o sea, como para vivir, para estar en el mundo, no solo para subsistir económicamente, sino que quizás es lo más difícil, ¿no? Sí. Pero sino como para de verdad, o sea, de verdad sentir que una le pertenece al mundo, no en el sentido de la posesividad, sino más como del servicio y del propósito también, ¿no? Qué maravilla, sí, más allá de temas comerciales o de tener tu espacio, ser popular, pertenecer y aportar, ¿no? Claro, y también realmente cuestionarte, o sea, como ¿cuántas veces nos dicen eso, nos decimos eso? Y es como que somos los alternativos, no mentir, pero como de verdad, o sea, de verdad, no sé, por ejemplo, pucha, esto que conversábamos igual mientras nos alistábamos y esto, ¿no? Te decía como los procesos, justo la maternidad, enfermarse, sí. O tener igual que tú rendir a otros niveles en términos profesionales, salir del país, buscar, o sea, como buscar estas oportunidades, nada, es como una oportunidad enorme también de cultivarse de otras maneras y de encontrar un propósito más allá, ya digo, como de la, no sé si decir de la vida propia, pero sí de esto, ¿no? De yo subsisto y resisto y me limito como a eso, ¿no? Y decir como hay tantas cosas de las que nos atraviesan a todos y de las que todos somos parte, que yo no es que uno puede cambiar el mundo con su idea individualmente y ni sé qué, pero sí puede compartir y sí puede sumar y sí puede tener como justamente esta apertura de decir como, bueno, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero crear, para qué lo quiero hacer, cuál es mi para qué, cuál es mi por qué, en qué creo, o sea, como que, ajá. Qué difícil llegar ahí, porque mientras la vida va pasando, a uno te va tapando el asunto de sobrevivir, dedicarte a una profesión, la familia y todo lo demás. Entonces, llegar a eso se necesita mucha autorreflexión, ¿no? Claro, tengo muchas preguntas que hacerte todavía y hemos hablado, sí, tengo muchas preguntas y quiero abarcar muchas facetas de ti. Vamos a hablar concretamente de la caligrafía, del caligrafiti. Ahora te dedicas al caligrafiti desde hace un tiempo para acá. ¿En qué consiste? ¿Cómo se lo explicarías a las personas que no saben muy bien qué es el caligrafiti? ¿Qué tipo de caracteres son? ¿Cómo se aprende esta disciplina? ¿Qué se aprende? Bueno, la caligrafía, el caligrafiti, a ver, el tipo, vamos por partes. Sí. El tipo de caligrafía que yo trabajo es lo que se conoce ahora contemporáneamente como black letter. El black letter es una versión moderna de la caligrafía gótica, de las familias góticas, como ¿por qué se llama black letter? Porque claro, las familias de tipografías góticas tienen unas reglas muy estrictas, tienen unos trazos, o sea, son muy precisas, muy como, y a mí eso me mata, es como que me encanta. Y el black letter, claro, el black letter es como una interpretación moderna que se basa en esas mismas reglas, pero que claro, que ya no es tan dura como en términos de la caligrafía tradicional, de las reglas de la caligrafía tradicional. El caligrafiti
es una fusión entre la caligrafía, o sea, viene de los términos calligraphy y graffiti, realmente. Y de lo que habla es justamente de, primero, de construir la idea del texto y la letra de una manera, para concebir también las letras como formas y construir a partir ya del gesto, del trazo, combinado con geometría, con cromática, con otras cosas, patrones ornamentales. Todo a partir de la caligrafía gótica. Puede ser también, hay ejercicios, por ejemplo, yo he visto que entran dentro de la categoría del caligrafiti, que son como con tipografías más callejeras, como el handstyle, por ejemplo. Entonces, como a mí me gusta mucho porque es una caligrafía muy de la calle, es justamente de la calle, del espacio público. Tiene su origen como movimiento justo con este shoe holandés. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo siento que esa es una influencia muy grande para mí. Medio Oriente, por ejemplo, Medio Oriente tiene una versión previa incluso del caligrafiti que Europa o los Estados Unidos, en la que además, por cómo son los idiomas árabes, los signos, los gestos son muy propicios para construir composiciones que sí son textuales, ¿no? Y imagínate, en unas sociedades que pueden ser tan duras, el caligrafiti era una forma de protesta. No sé si tú has visto, pero en el arte, en la arquitectura árabe, la letra se usa muchísimo, incluso muchísimo más que el dibujo. Entonces, como que yo siento que también muchísimo de ese trabajo y de esa escuela viene justamente de ese lado del mundo. Igual que de Japón, o sea, como que, pero específicamente como en Medio Oriente. Es un arte milenario. Claro. ¿Y cómo llegaste a adaptar esta idea del caligrafiti a los espacios públicos o a intervenir espacios, murales? Claro. Porque he visto en Quito, ¿cuántos murales tienes actualmente? Son muchos, y se ven en muchos espacios. Sí. Y formas parte actualmente de colectivos, ¿no? Urbanos, claro, donde participas en forma comunitaria o colectivos, el intervenir grandes espacios, ¿no? Claro, bueno, yo en ese sentido es como que es chistoso porque quizá es difícil. Es difícil, yo siento que nosotros en nuestra sociedad, en cambio aquí, la gente todavía prefiere muchísimo lo figurativo, lo dibujado, totalmente. Figurativo, lo abstracto en general todavía a veces es muy como muy abstracto, justamente. Sí, y posiblemente estigmatizado, ¿no? Sí, el arte urbano eso, todavía. No es nada. Claro. Como, y no, ya te digo, arte urbano y encima abstracto. Claro, como... sí, todavía hay una gran parte de la población que no entiende todavía conceptos urbanos y de intervención pública en espacio. Claro, sí, ese es otro tema. O sea, el trabajo en el espacio público es apasionante realmente por eso. Y yo siento, o sea, que he tenido también como artista grandes retos en mi vida, como eso, ¿no? O sea, chuta, como... ¿Cómo hago para que la vecina me deje pintar un caligrafiti abstracto Darks 3000? Si a ella lo que le gustaría es que pinte un retrato, no sé, de Manuelita Sáenz. Sí, claro. O sea, como... Entonces, como que, claro, ¿dónde está el punto medio de eso, ¿no? ¿Qué le dices a esas personas que no entienden todavía a estos colectivos, a estos artistas que hacen y practican esta forma de caracteres, de caligrafías, de grafitis, de bombis, tantos estilos que hay, pero que no llegan a entender? ¿Qué les dices? ¿Cómo evitar esa estigmatización de estos artistas con los que tú te involucras siempre también? Pues bueno, yo creo que parte del asunto es que exista, como en todo, ¿no? Como en toda cosa en la vida hay, y como yo les llamo, coidearios y detractores. Claro. Siempre va a haber y son parte importante de la
de la discusión también, justamente por esto que tú dices, ¿no? Como, pero creo que, y es algo que yo he entendido a partir de mi propia experiencia y a lo que yo le doy mucho valor ahora y la forma en la que yo trabajo, es la de entender que, sobre todo en el muralismo, porque el graffiti, por ejemplo, es una práctica distinta, pero en el muralismo y en el muralismo contemporáneo y en el muralismo comunitario, que es lo que me gusta a mí, realmente entiendes que la comunidad son todos. La comunidad es la vecina que te odia, la comunidad es del vagabundo de la esquina, la comunidad es del vecino buena gente, la comunidad es todos. Y que cuando tú vas a un espacio, por más que tu intención sea buena y sea de recuperar y sea de mejorar o de aportar, eres un extraño en un espacio, ¿no? Como que si yo vengo a tu casa, bueno, no, porque ahora nos conocemos y somos amigos, pero digamos, si mañana llega a tu casa un extraño y te golpea la puerta y te dice como que permiso, vine a pintar. Mira. Es diferente que si te digo como que, oye Vic, pintemos en tu casa, mira, yo pinto esto, a ti que te gusta, y que participa también, como sí, te y eso incluye. Sí, y eso en términos de lo barrial, de lo comunitario y de hablar de la ciudad, digamos, es tremendamente importante. Porque no es, a ver, no es que solo la ciudad, o sea, para mí el arte no es una manifestación meramente estética nunca, ¿no es cierto? Sino que sí es política, ¿no? Entendiendo la política muy lejos de las elecciones 2025 claro, y los candidatos y eso. El arte es una expresión política en todas sus manifestaciones. Y también es una herramienta para transmitir conocimiento y para mejorar las relaciones, o sea, entonces justamente eso, como yo pienso que a veces nos olvidamos de que hay cosas que son importantes de trabajar más allá del mejoramiento estético de los espacios, ¿no? Entonces como que ¿por qué ese lugar? O sea, creo que quizá la primera pregunta es como que ¿por qué este lugar necesita una mejor estética? O ¿a quién le correspondería? O ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema de la comunidad? Hay un proyecto en el que yo trabajé mucho tiempo, que ahora está un poco botado, pero que espero poder retomar, que es el de la escalinata de la Tola, por ejemplo. En ese proyecto, por ejemplo, había un grave problema de adicción e indigencia en la escalinata. Debe haber todavía. Y por el otro lado, unos vecinos que querían como tratar de mejorar, abiertos además a no hacerlo por la fuerza, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, yo siento que esa fue una experiencia súper chévere para mí en términos de justamente comprender eso, como que la comunidad somos todos. O sea, no es que si hay algo que te molesta, tú le llamas a la policía para que venga y le pegue y le desplace. Claro. ¿Me entiendes? Porque no ganas nada. Claro, porque a los no 2 días o a las 2 horas otra vez tienes lo mismo. Sí. Entonces, como justamente eso, ¿no? Hay causas sociales, hay una causa muy social. Y entender que a la final, por muy antisistema, no mentira, uno también es parte de una estructura, entonces como que cómo es la mejor forma de habitar esa estructura, es como lo de reutilizar, por ejemplo, igual, como que yo ya estoy en este mundo como es. Yo no puedo inventarme que ya mañana no va a haber plástico, ni que voy a salvar a todos los tiburones. O sea, estructuras de sistemas, claro. Claro, es una estructura malvada y perversa en muchos sentidos, pero es la estructura en la que vivimos. Entonces, como en esa estructura, ¿tú qué sí puedes hacer? ¿Qué sí puedes sumar? ¿Qué sí puedes mover? ¿En dónde puedes servir realmente, no? Entonces, yo creo que eso no solo que me ha ayudado a crecer, ¿no? Y a tener la fuerza, la constancia, la disciplina y para cultivarme en términos de la caligrafía y de mi arte, sino de buscar también como que nuevos canales y nuevas maneras de poder compartir y ejecutar ese arte, ¿no?
Ajá. Caro, me quedan varias preguntas y un poco de tiempo. Vamos a tratar de ser concisos para tener una respuesta a toda la audiencia que tenemos acá. Sí. Volvamos a la caligrafía. Tenemos entendido que también tienes clubes de caligrafía, como una especie de talleres. ¿Cuántos estudiantes tienes al momento? ¿Qué aprenden los chicos contigo? ¿Buscan un hobby? ¿Buscan dedicarse a eso? Bueno, mis estudiantes fijos son chistosos porque a veces están y a veces no. pero en el club es una iniciativa igual autogestionada en la que me apoya el Benjamín Carrión con el espacio y me facilita un montón de temas. Que es para la comunidad, es para quien quiera. Hemos tenido ya del club 6 ediciones, si no me equivoco, hasta la de enero de este año. Lo estuvimos haciendo todo el año pasado. Deben haber pasado por el club más o menos unas 150 personas, un poquito más quizás, en todas sus ediciones. Ha sido chéverazo. Y pues la idea es que haya un espacio donde la gente pueda compartir y tener una aproximación a la caligrafía. Yo soy muy, muy, muy creyente del autocultivarse y autoeducarse. Y creo que es chévere cuando uno puede tener la oportunidad de aproximarse a algo que te gusta y ver si realmente es lo que quieres hacer, o si sí te gusta o si no te gusta, antes de tener que, sabes, pagar un montón y meterte ni sé qué y comprarte ni sé qué cosa. Y entonces un poco la idea del club es esa. Entonces tengo gente que se repite el club, hay personas que van una vez y después no vuelven. Siempre hay personas nuevas, lo cual para mí es súper lindo, porque van conociendo esta nueva disciplina que en los últimos años ha tenido mucha acogida. Claro. Sí, y es muy loco porque también o sea, bueno, justamente de ahí viene el libro, la matemática de las letras. Hablemos de matemática de las letras. Tenemos acá una edición y quiero darle a conocer a las audiencias, que fue publicado el año pasado. Claro. Es una especie de manual. Coméntanos qué contiene, qué se encuentra el lector una vez que tiene una edición de matemática de las letras. Bueno, les cuento que La matemática de las letras es mi primer libro. Está editado por Kikuyo. Kikuyo es una editorial increíble, ecuatoriano-chilena. Y la matemática es un compendio, es un diario, realmente es una bitácora de aprendizaje. Que yo he desarrollado a partir de mi propio aprendizaje, ¿no? O sea, obviamente tomando en cuenta reglas de la caligrafía, del aprendizaje tradicional de caligrafía, pero tratando de adaptarlo a un método que es como yo a la final acabé acomodándome, digamos, para aprender, que simplifica el proceso. Por eso se llama matemática de las letras. Está basado en justamente comprender que las letras, cada letra es un conjunto de figuras, ¿no? Y que si tú unes esas figuras en sumas básicas, pues vas a tener como resultado el alfabeto. Entonces, como más que centrarse en las reglas de la caligrafía y en las cajas de texto y en las altas y en las bajas, se centra justamente en entender la estructura de las letras, para que tú después, o sea, es lo que dicen de las reglas, ¿no? Primero tienes que entender, o sea, si quieres romper las reglas, primero tienes que entender las reglas. Entonces, de eso va la matemática. Creo que es realmente uno de los trabajos más grandes y las mejores decisiones que he tomado en mi vida. O sea, volviendo, por ejemplo, para mí es el graduarse de ese le voy a apostar a lo que yo creo que está bien hacer. O sea, más allá de si está bien aplicar a festivales, o que si se me ve en tal muestra, o que si que es lo que yo de verdad creo. Yo creo en la educación, yo creo en el arte, y yo creo en poder hacerlo más allá de si tienes un montón de recursos económicos, o de si, o sea, yo creo en la creatividad. Entonces, como que para mí fue como le metemos de todo esto. Qué maravilla. Claro.
Y estuviste hace poco en Chile, hace un par de meses, hace unos sí. 2, 3 meses, y creo que te llevaste un libro, impartiste una especie de talleres, tal vez interviniste en algún lugar allá. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia de allá? Y trajiste una buena noticia de allá. Sí, buena, qué bestia. Chile, de verdad, Chile fue una sorpresa y un regalo increíble. Igual creo que es fruto del trabajo conjunto con Daniel y Natalia de Kikuyo, de verdad, o sea, como que de verdad, creo que todos en nuestras áreas como que le metemos mucho amor y eso ha traído un montón de resultados buenos y también como que ha fortalecido muchísimo nuestra relación personal y profesional. Entonces, nada, como que la matemática salió el año pasado en abril, junto con mi muestra del epoxi. Sí, Benjamín Carrión, claro. Y fue una locura y de una nos empezó a ir muy bien. Después, un par de meses después, Nati viajó a Santiago, a la Furia del Libro, a la Contrabando. Algunos eventos editoriales que había en esos meses y la matemática pegó, pero súper lindo, súper bien, o sea, como que mucha acogida. Volvió la Nati, bueno, con todas estas buenas noticias, pudimos ya dejar unos libros en Chile para la distribución de Kikuyo allá, y un par de meses después los chicos un día me llamaron y me dijeron, mira, tenemos un amigo muy querido que también es editor y es profesor de la Escuela de Diseño de la UDLA, allá. Mi querido amigo Rodrigo Dueñas. Y quiere invitarte a dar un taller en este tema de vinculación de la universidad con los nuevos alumnos. Se hacen unos ciclos de talleres y bueno, yo dije, qué maravilla, Beona, sí, vamos. Después nos salió entonces fue hermoso, la UDLA de verdad, Rodrigo, Tarix, Pato, que son las personas de allá, y Sol, y la UDLA, la Facultad de Diseño, la Facultad de Arquitectura, realmente fueron un apoyo hermoso. Hicimos la presentación de la matemática en un lugar que se llama el Persa Víctor Manuel, que es conocido como el Persa Bio Bio. Y qué bestia, o sea, te juro que hay cosas que tú piensas así como que wow, así me está pasando esto. El Persa Víctor Manuel es el persa más viejo de Chile y es uno de los lugares que ahorita está más. Es un mercado enorme. Los persas allá son mercados como de chucherías y cosas de segunda mano. Es un mercado enorme de 1000 cosas, que tiene una parte que se ha renovado, en donde tiene una galería, donde está el galpón de la UDLA, donde, bueno, como es un lugar muy importante de Santiago, está en el barrio de Franklin. Y nada, tuve yo la suerte de que la matemática se presente ahí, en un evento que fue muy, muy, muy bonito. Dimos un taller con un diseñador y tipógrafo de allá que se llama Patricio González, también increíble. Y después de eso hicimos con Kikuyo una residencia en un lugar hermoso que se llama Museo Taller, donde hicimos un libro de cero, desde el papel. Entonces fue muy lindo, un libro de artistas, son 8 páginas, se llama El Libro Organismo. Y también estuvimos en la Bienal Tipográfica del UTEM. Y para mí Chile fue maravilloso porque fue llegar y encontrar que había un amor gigante por la caligrafía, por la tipografía en general, como muchísimo movimiento. Entonces nada, conocí amigos increíbles, otros artistas, como la gente también muy receptiva, muy cariñosa, y en esas
En esas me pasé, entonces Chile fue realmente... Qué gusto, una muy buena experiencia, sí, y el alcance que ha tenido tu producto literario, ¿no? Sí. Sobre todo tu aporte para educar. Claro, y descubrir este amor también, ¿no? A veces uno descubre también, va descubriendo así que es lo que le apasiona, más allá de lo que ya sabía, ¿no? Entonces fue muy lindo y trabajamos mucho también. Yo espero poder seguir cultivando mi conexión y mi relación en ese sentido con Chile. De verdad es un espacio en el que me sentí como muy querida, muy bien recibida, muy bonito, realmente muy bonito. Y pues te cuento que estamos trabajando en una publicación, un nuevo libro. Se llama, hasta ahora, por el momento, se llama Errores en el Orden. Y es una coedición de Kikuyo y una editorial chilena que se llama Sangre. Entonces... ¿Qué va a contener? ¿Qué nos puedes adelantar para ir cerrando aquí a la conversación, Caro? Bueno, es bastante diferente a la matemática en términos de que este no es un libro didáctico, aunque conserva... es puramente caligráfico, o sea, habla puramente sobre caligrafía y tipografía, pero está más centrado en la gráfica y la experimentación editorial en ese sentido. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿una fecha estipulada? ¿Una fecha? ¿Para este año? Mayo. ¿Posible? Para este año, ¡qué maravilla! Y para cerrar esta conversación, Caro, qué gusto tenerte acá. Nos hablabas fuera de cámara de una próxima muestra. ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, esa esperamos que sea en el 2025. Bueno, como aquí atrás está mi cuadro. Esas son conocidas como las Leishmanias Carolinas. Es la obra que estoy trabajando desde el año pasado, desde más o menos junio del año pasado. Y es un proyecto que se llama Las Formas de lo Invisible, que habla sobre enfermedades tropicales. Bueno, y algunas cosas, pero cuya conceptualización realmente va de cómo uno puede materializar lo que no se ve, desde sus miedos hasta sus emociones o hasta algo tan físico y literal como un parásito, por ejemplo, ¿no? Como que cuáles son las formas de lo invisible. Esa sí es una muestra, es producción artística, pero también es investigación y desarrollo sobre prevención de temas tropicales. Caro, qué gusto tenerte acá. De verdad que el tiempo lo tenemos acá ajustadito, pero qué gusto conocer tus proyectos actuales, conocer más de Matemática de las Letras y la muestra que se viene, una segunda publicación, y de verdad que qué gusto difundir estos proyectos tuyos. Caro, muchas gracias por haber estado acá en Priorizarte querido. Con nosotros. Muchas gracias a ti. Por el espacio, igual estoy súper contenta. Siempre queda cortito el tiempo, pero sí. Tendremos que chismosear. Aquí estarás invitada cuando saques tu nueva publicación. Sí, por supuesto. Maravilloso. Muchísimas qué gusto, Caro. Gracias, Víctor. A ustedes también les despedimos acá de esta conversación, en este episodio que hemos tenido a Caro Iturralde, mejor conocida como Conce de Caro. Agradecemos igualmente al Instituto Tecnológico USPADE por este espacio. Nosotros nos veremos en próximas conversaciones con ustedes, conversando con otros artistas plásticos, emergentes y que practiquen tantas otras disciplinas. Con nosotros nos veremos en otra próxima ocasión. Chao, chao.